Muy bien, muchas gracias. Ya están con nosotros los siguientes invitados del programa. Está Amalia Ríos, que es dirigente universitaria. Hola Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y el abogado Guillermo Ferreiro, que es abogado de un grupo de estudiantes también. Hola abogado, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ver, lo que veíamos de la historia. Amalia, hoy me enviaban algunos audios y me enviaban algunos mensajes y me decían, ¿por qué no le preguntan a Amalia por qué quería desviar dinero de la UNA para otra cosa que no era la sucursal de Santa Rosa de la Guaraví? ¿Puedes explicarme qué fue lo que pasó en ese? Sí, perfectamente. En el mes de junio es el 30 de junio es el último día de plazo que tiene la institución, o sea, la Facultad de Ciencias Médicas, para remitir el presupuesto del año 2017. En ese mes, en ese presupuesto se trabajó una comisión especial en donde no estuvimos y no fuimos parte ni los estudiantes ni los egresados, miembros del Consejo Directivo de la facultad. Nos presentan un proyecto 2 días antes de la fecha en que nosotros debíamos remitir lo oficial, de un monto de 400.000 millones de guaraníes, 420.000 millones de guaraníes. Imagínate, es una planilla donde están las líneas presupuestarias y está partido por denominación, ¿verdad? Construcciones, sueldo, ¿verdad? En ese momento nosotros miramos el presupuesto y lo primero que pedimos es analizarlo mejor, porque es responsabilidad de nosotros como consejeros cualquier acción que nosotros podamos tomar sobre ese presupuesto, y a sabiendas de que el mayor problema que tiene la Facultad de Ciencias Médicas siempre es a excusa del presupuesto. Que esta línea, que lastimosamente presupuestamos para esta línea, y si falta suero, si falta jeringa, no podemos usar porque la línea está presupuestada en esta, ¿verdad? Y llegamos a septiembre y no se pueden hacer análisis, y montón de deficiencias que pasamos en el hospital de clínicas, ¿verdad? Y en toda la facultad realmente. A raíz de esto nosotros pedimos un cuarto intermedio de esa sesión donde se debería aprobar ese presupuesto, y analizamos y hacemos la pregunta dentro del presupuesto de Facultad de Ciencias Médicas, que está separado del presupuesto Hospital de Clínicas, dice construcciones, rubro 520, construcciones. Sí. Y vemos que en la primera columna del año 2016 había algo como 6.000 millones de guaraníes, en la siguiente 7.000, y por un topeo que Hacienda nos hace, estaba presupuestado 4.000 millones de guaraníes. Ese mismo día a la tarde el rectorado hace una llamada a la directora del presupuesto avisando que Hacienda nos vuelva a topear y nos dejan 400.000 millones de guaraníes, y debíamos buscar en qué líneas podíamos reducir nosotros para cargar lo que podíamos, que es lo que Hacienda te permite. Entonces uno entra en un conflicto, ¿verdad? Empieza a preguntarse en ese momento qué es lo más importante, ¿verdad? ¿En qué voy a recortar yo teniendo un hospital del cual la gente depende su salud y la formación sobre todo de nosotros como estudiantes? Claro. Entonces hacemos la pregunta en el rubro 520, el 4.000 millones de guaraníes, ¿para qué era? ¿Y dónde iba esa plata? Y esa plata nos responden que era para empezar a construir los cimientos de la filial de Santa Rosa de la Guaraví. Y ahí es que les salta la alarma a ustedes. Exactamente, porque el año pasado, con la revuelta estudiantil y la intervención, en donde los estudiantes penetramos los espacios dentro del hospital, formamos comité de licitación, comité de dirección, evidenciamos y pudimos detener una licitación que estaba en etapa de adjudicación para hacer la construcción por 43.000 millones de guaraníes de la filial de Santa Rosa de la Guaraví. ¿Cuánto costó Clínicas? 35.000 millones, más o menos, poco más. Tenía una inversión mayor al hospital de Clínicas. Sí, estamos hablando solamente de la facultad. Solamente la facultad iba a costar, o sea, dibujaron un proyecto fantástico. A ver, la propiedad no tiene título. No tiene título. Eso es categórico. Categórico. Ni puede tener. ¿Por qué no puede tener? Porque está metido en un problema que hay sucesiones, problemas de superposición de título, discusión entre quienes tienen derecho sobre eso, sobre ese inmueble, que conociendo los trámites en registros públicos y un juicio sucesorio sin problemas, ¿no? Donde están todos de acuerdo, todo está a 4 años, ¿verdad? Estamos hablando de entre 6, 7 a 15 años entre litigios y trámites para solucionar ese problema. Legalmente, dentro del marco jurídico, digamos, no se puede invertir un solo guaraní si esa propiedad no tiene título. Mira, yo fui a hablar con Amalia y otra gente, fuimos a hablar con los estudiantes, y yo les dije algo que estoy seguro, ¿verdad? Ningún ordenador de gasto va a poner un ladrillo ahí porque sabe que se va preso. Eso siempre le mintieron a los estudiantes y a la comunidad de Santa Rosa, que está muy ilusionada en tener una buena facultad de medicina. Claro. No lo que le pusieron ahora, que es algo así como un remedio, ¿verdad? Es
Nadie va a gastar ahí un peso, nadie se va a animar porque se va a ir preso. Eso no va a ocurrir, eso es una mentira. ¿Y cómo es esto que los 2.000 millones o casi 2.000 millones que transfirieron para todos los estudios previos que estaban haciendo? Ese es un proyecto. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Fabricaron un terreno, dijeron, bueno, ¿qué terreno vamos a tener? Alguien dijo, este le vamos a dar. La municipalidad le va a dar esto cuando nos dé la colonizadora a nosotros. La colonizadora está vendiendo con contratos privados y no pudo titular ni un inmueble hasta ahora. Y le dice, cuando nos den esto nosotros, entonces con ese papelito ahí que dice una cesión de derecho que le da a la municipalidad, dice, acá ya está el terreno. Bueno, perfecto, ahora empecemos a gastar. ¿Qué es lo primero? Vamos a hacer un proyecto y el proyecto dice claramente que está hecho sobre ese inmueble, con las dimensiones y con las características del suelo de ese inmueble. O sea, es un proyecto que no se puede o habrá que gastar de nuevo para aplicarlo a otro inmueble. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a una consultora y le dicen, bueno, háganos un proyecto, un dibujo de cómo sería una facultad aquí fantástica, con todo completo. Y eso costó 1.800 millones de guaraníes que se pagó, ¿verdad? Se pagó, está el proyecto, está el plano, pero ya todos saben hoy en Santa Rosa que en ese inmueble no se va a hacer. O sea, ese proyecto habrá que tirarlo a la basura y hacer otro nuevo. ¿Ustedes llegaron a consultar esto, Amalia, con la gente? ¿Debatieron esto dentro de la Universidad Nacional? Totalmente. En esa sesión del Consejo Directivo yo hago la pregunta de cómo íbamos a construir, y yo quiero aclarar esto porque realmente a nosotros nos cuesta muchísimo acceder a la información como estudiantes y egresados, porque quien las maneja son básicamente el decano como ordenador de gasto y sus directores que son docentes. De hecho que ni siquiera formamos parte de la comisión del presupuesto, ¿verdad? Entonces pregunto y la respuesta fue, está en etapa final, palabras del decano. Entonces yo digo, no podemos arriesgarnos a presupuestar algo sobre algo que es incierto, cuando después, en junio, en septiembre, la gente se va a morir porque no hay suero y no presupuestamos lo suficiente, digo yo, ¿verdad? A eso ellos me responden que ya falta poco, que va a servir para hacer los cimientos, pero bueno, el terreno no es nuestro. Y aclaro yo, incluso en esa acta, ¿verdad? Digo que a mí me parece que es una vergüenza que por negociados dentro de los que hacen los parlamentarios en la Cámara de Presupuesto, donde ellos crean ficticiamente una filial, pero no le destinan el dinero a la facultad para hacer correctamente la filial, nosotros tengamos que pasar penurias, ¿verdad?, en otros ámbitos académicos y asistenciales, porque hay que hacer el teatro de que se va a construir algún día. Entonces yo hago la moción, yo estudiante hago la moción construcción cero en la filial y que eso pase al rubro, que creo que es el 350 de insumos hospitalarios. Por ese hecho, y yo hago constar en el acta y digo que soy consciente que lo que yo estoy mocionando en este momento a mí me va a costar probablemente después en un desprestigio con mis compañeros de la filial, que fue exactamente lo que ocurrió. Fueron a la filial porque los compañeros entraron, se adhirieron al paro y empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué no tengo mi filial? ¿En qué está el convenio? ¿En qué está mi construcción? Acude el director de planificación, lleva un borrador de acta de esa sesión que es falsa, sin firma y sin haber estado aprobada, en donde subraya que yo, compañeras y representante estudiantil de ellos, les dejo sin plata para su filial. Y fue así como ellos operaron para que mis compañeros empiecen evidentemente a escandalizarse y decir, nuestra compañera nos ha dejado sin dinero para construir nuestra filial. A mí me enviaron también el acta y estaban haciendo correr, porque yo supongo que de alguna manera empezaron a oler lo que se venía respecto a la denuncia que íbamos a hacer. El acta sin firma. El acta sin firma. Ahora, ¿dónde entra Isacio Vallejos en toda esta historia? Porque que tan abiertamente la Universidad Nacional de Asunción, desde la Facultad de Ingeniería, haga un soporte a cuestiones que tienen que ver con construcción, me parece sensacional. Pero que lo haga desde su constructora o desde su empresa Isacio Vallejos me parece preocupante. Sí, en realidad hay una constructora que hace, creo que se llama Capa, que es la que hace este proyecto de 1.200 millones de guaraníes. A mí no me consta que sea Isacio Vallejos, pero si uno revisa en las licitaciones, es una consultora que siempre entra consorciada con Isacio Vallejos Construcciones, a obras públicas, generalmente a obras públicas, ¿verdad? Entonces, digamos, con el asesoramiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, aceptan hacer un proyecto que lleva a una consultora que suele entrar consorciada con Isacio Vallejos sobre un inmueble que no existía.
Ese es básicamente el esquema que hicieron. La consultora puede decir, y va a tener razón seguramente, que hizo lo que le pidieron. Le dijeron, dibújenos sobre este inmueble un proyecto fantástico. Y lo hicieron, y probablemente el proyecto debe ser muy lindo. Pero sabían que esa era plata tirada a la basura, porque nunca se iba a poder construir en ese inmueble. Nosotros vamos a establecer contacto en vivo hasta la Universidad Nacional de Asunción. Quiero saber qué pasó con esta persona que decía que tenía documentación que contrariaba la versión que nosotros habíamos mostrado en el programa y que se comunicó con nosotros vía Twitter inclusive, y tengo entendido que producción estaba detrás de esta persona. No quiere hablar al aire. Bueno, que sepa entonces la gente que le dimos ella se llama Griselda. ¿Griselda cuánto? ¿Griselda qué? Griselda Candia. Bueno, Griselda Candia fue una de las personas a las que recurrimos como para que pueda dar su versión sobre este tema, porque dice, están mintiendo, sí hay documentación, ¿por qué no me llaman para conocer mi versión? Griselda, te estamos llamando, queremos hablar con vos públicamente y que puedas dar tu versión también. Vamos hasta la 1, Ricardo Alderete en vivo. Adelante, Ricardo. Sí, Santiago, estamos acá con los estudiantes ya. Con Paola Pusineri y Joshua Goiburu de la Facultad de Ciencias Médicas, que nos van a poner al tanto de lo que veníamos hablando, ¿verdad? Lo que va a pasar esta semana con la asamblea del jueves, cuáles son las medidas que se van a tomar en ambos casos, en caso que exista un acuerdo o en caso de que no exista un acuerdo, ¿verdad? Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué es lo que se maneja, qué es lo que manejan ustedes los estudiantes en cuanto a lo que va a pasar esta semana? Bueno, estamos optimistas con respecto a lo que va a pasar este jueves en la Asamblea. Si bien, si se aprueban los puntos que nosotros pedimos, los de la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ingeniería seguiríamos en paro porque tenemos otros pedidos que nos corresponden a cada unidad académica. En nuestro caso, exigimos la destitución de nuestro director académico, el profesor Dr. Sergio Aquino, y en el caso de los de Ingeniería piden la renuncia de su decano y todo su consejo directivo. Es decir, si llega a existir un acuerdo en la Asamblea con los pedidos de la reforma que venían pidiendo, pero no existe una destitución del director académico de la Facultad de Ciencias Médicas, sigue el paro. Asimismo, por lo menos en la Facultad de Ciencias Médicas y en la Facultad de Ingeniería. Joshua, están al tanto, me habías dicho también lo que ocurre, lo que estaban hablando en piso en Santa Rosa con la filial de la Facultad de Ciencias Médicas. Sí, así mismo. Estamos en conocimiento de esta filial, ¿verdad? Se había abierto en el 2014, si no me equivoco. Fue el año en el que yo ingresé. Y básicamente los chicos están ahí, están abandonados, ¿verdad? Por el hecho de que ellos no cuentan con un sitio propio, no hay un título de propiedad de ese lugar, no tienen una edificación, los chicos no tienen ni siquiera un lugar donde poder realizar sus prácticas. Por ejemplo, en cuarto curso uno tiene que empezar a ver pacientes, tiene que ver la parte de semiología y bueno, no cuentan con infraestructura no cuentan con terreno ni con infraestructura para poder llevar una correcta educación, ¿verdad? Y básicamente como nosotros vemos es que se abrió esta filial, ¿verdad? Y lo están usando a los chicos para robar. En cuanto a lo que va a pasar esta semana, que también lo hablamos con Pau y me había comentado también antes, mañana va a existir una reunión entre estudiantes para ver qué medidas tomar. Sí, así mismo. Veremos cuáles serían las medidas que tomaríamos en caso de que, por ejemplo, vuelvan a cocinar esa asamblea y discutir cuál sería el plan de acción a partir de ahí. Santiago, quiero que te fijes la cantidad de personas también que estamos hoy acá en relación a lo que era el domingo pasado. Sí. Para que esto también sea algo visible en cuanto al cansancio que también es real dentro de este periodo de manifestaciones. Estábamos hablando con los chicos, ¿verdad? Que me decían que bueno, el cansancio es real, ¿verdad? Se viene haciendo un seguimiento día y noche de todo esto. Algunos ya están descansando en las carpas, otros están en los pasillos, y esto es lo que estamos acá para poder hablar acerca de lo que ocurrirá esta semana también, ¿verdad? Bueno, Ricardo, muy amable, muchas gracias por la información, un abrazo. Muchas gracias, Santiago. Ricardo Alderete desde Exteriores. Abogado, ¿qué se supone tiene que pasar en los próximos días con esta historia? ¿Se puede dar un paso más adelante evitando que se siga proyectando dinero o destinando dinero para un lugar que no va a ser ningún hospital o ningún centro o ninguna facultad porque finalmente no tiene título? ¿O qué es lo que se puede hacer? No, más dinero ya no se va a proyectar probablemente porque ahora que todo esto se hizo público, ¿verdad? Ahora lo que van a hacer, según yo tengo entendido, es van a buscar otro inmueble. Y ahora van a empezar de nuevo todo el proceso. Y todo lo que se gastó probablemente ya no va a servir para nada. ¿Hasta ahora cuánto se gastó? Y se gastaron 1.800 millones de guaraníes en el proyecto. Sí.
112 millones de guaraníes en pequeñas obras que se hicieron en ese mueble que se van a perder. Sí. Y no sabe, bueno, y del dinero, ya 6.000 millones de guaraníes que se presupuestó el año pasado, no sabemos en qué se gastó ese dinero, si ese dinero se dejó de utilizar o se desvió a otra construcción. Acá, si me permitís un segundito, ¿verdad? Sí. Acá lo importante es que hay un grupo que está detrás de este negocio y que va y les dice a esta gente de Santa Rosa, a estos chicos que están muy ilusionados, le dicen, esto ya está, ya va a salir. Yo tengo el audio, yo tengo la grabación de cuando este doctor Luis Francisco Armoa García, director de planificación, va ahora, el 2 de septiembre, va y les dice, en noviembre esto está, el título ya está. Eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Tengo el audio de cuando la licenciada Inocencia Aguilar, jefa de presupuesto, dice, no se preocupen, pongan la plata ahí, que después usamos para otra cosa. O sea, le están mintiendo a estos chicos, en nombre de ellos se ponen dinero ahí, se hacen los estudios y después se gasta. Mientras tanto, cuando esto empezó a correr hoy, que yo iba a estar en este canal, me llama un alumno de Santa Rosa y me dice, primer año, yo no tuve práctica en morgue de anatomía ni de histología. No hay morgue, no tuve práctica. Bioquímica, tuvimos práctica porque nosotros fuimos a buscar un convenio, los alumnos fuimos a buscar un convenio, hicimos un convenio que más o menos... Si no, no iban a tener. Si no, no iban a tener. ¿Verdad? El tercer año no tiene práctica de anatomía patológica con órganos. Y lo más grave, en clases de microbiología se dan en un aula común y ellos manipulan bacterias. No es un laboratorio. Increíble. Con las medidas. Eso es hoy Santa Rosa. Eso es lo que nosotros queremos que ellos ejerzan su derecho de tener la misma educación que tienen en Asunción. No un dibujito. ¿Qué tiene que ver en toda esta historia? ¿Por qué me preguntan por Jaime Ibarrola en medio de todo esto? Eso es muy importante rescatar porque Jaime Ibarrola es el jefe de la claque de la Facultad de Ciencias Médicas. Y justamente bajo el mandato de Peris y su claque, donde él se le conoce como el monje negro, nace victoriosa esta filial, ¿verdad? Esta creación de la filial, en donde se le designa primero, decían, al profesor Rodas como generador del proyecto que se iba a presentar a la Cámara para ser aprobada. Una vez que aprobada, listo, no hizo el trabajo, le chutamos a esta gente. Ahora Peri hace una resolución, le designa a Jaime Ibarrola como jefe de admisión en la filial, mete a todos los miembros de la claque para dirigir esta filial y evidentemente tiene relación con ese gasto de 1.800 millones de guaraníes que se hizo de manera irresponsable, por así decirlo, ¿verdad? Porque no puedo usar otro calificativo para eso, ¿verdad? Y sobre todo prestar mucha atención a esto, ¿verdad? El profesor Peris, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, tuvo la venia para su jubilación en el Consejo Superior Universitario. Es decir, todos los decanos de las otras facultades y los docentes aprobaron su jubilación cuando él es ordenador de gasto de la Facultad de Ciencias Médicas sin rendir cuentas de estos actos. Recordemos que estas cosas fueron denunciadas en un sumario administrativo donde en primera instancia fueron sobreseídos y no está resuelto aún y aún así le dieron la jubilación. Esta persona responsable de esto se va con una jubilación de más de 20 millones de guaraníes al mes a su casa, al igual que el vicedecano. O sea, esa es la situación que se vive en la Universidad Nacional de Asunción, en donde las instancias de gobierno actúan de cómplices y se protegen entre ellos en cuestiones como esta, que es gravísimo. En el hospital de clínica la gente se muere, pero se muere porque no hay insumos, porque tardan 3 o 4 meses en que se le diagnostique un cáncer y ya no hay tiempo para hacerle el tratamiento porque no hay un laboratorio decente. Y ellos todos los años están presupuestando miles y miles de guaraníes para construir algo que en verdad es un fantasma, mientras que después en agosto nos quedamos sin dinero. No hay placas, no hay medicamentos, no hay aguja, es un desastre. Gracias, Amalia, muy amable. Gracias, doctor Ferreiro, por acompañarnos. A vos. Vamos a ver cómo continúa Muchas toda esta gracias. historia.